Lo que quiero que entienda, mi hermano, es que la causa, la hora, el llamado, la tarea que está enfrente de nosotros, no podemos hacer solo nada, absolutamente nada, hermanos. No podemos lograr lo que Dios quiere que logremos en su obra y para su causa, a menos que tengamos asegurados, hermanos, su poder, su presencia, el favor de Dios sobre nuestra vida. Y tristemente, muchos de nosotros vivimos la vida desligados. Hermanos, qué fútil es tratar de vivir y servir a Dios sin depender de Él. Qué terrible es como si andar en una bicicleta sin una cadena. Por más que le demos, no vamos a hacer nada, no vamos a lograr nada, no vamos a alcanzar nada. Y creo que esa es la lección más importante que como cristianos necesitamos aprender. Hermanos, de que necesitamos depender de Él, de vivir por Él, de comer de Él, de todo, hermanos, dependencia en Dios. Como hijos de Dios debemos crecer en la gracia de Dios, no excluirla de nuestra vida. Por su gracia fuimos salvos, dice Efesios 2. En Gálatas capítulo 3, por favor, en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3, note lo que Pablo dice aquí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cuántos cristianos, hermanos, todos cristianos, escúcheme, todos los cristianos comenzamos bien? Todos comenzamos bien. Todos cuando fuimos salvos comenzamos bien, en nuestro primer amor. Dependiendo, ¿se acuerda cuando recién fuimos salvos? ¿Cómo leíamos la Biblia, verdad? ¿Cómo teníamos preguntas? ¿Cómo anotábamos? Recuerdo las hermanas traían su libreta y cada cosa que el pastor decía la anotaba, y los jóvenes predicadores que querían ser siervos de Dios anotaban todo, y hacíamos bosquejos y le hacíamos preguntas al pastor. Decía: pastor, ¿qué quiere decir esto? Y pastor, ¿está bien mis notas? Porque anoté todo, se ve bien. Y queríamos que predicara más el pastor, y nos llevábamos la Biblia a la escuela o al trabajo sin pena, y la hora de almorzar ni comíamos, ayunábamos a veces sin querer queriendo, y leíamos la Biblia y nos pasábamos el tiempo ahí leyendo la Biblia, y teníamos que regresar a trabajar y decir: ok, después sigo leyendo, y se acuerda cómo tenía su Biblia llena de notas y escribía todo adentro, porque era su maná, era su alimento diario. No se apartaba de su Biblia, la cuidaba y la protegía, y donde quiera que andaba usted la cargaba. ¿Se acuerda cómo antes era usted? Dependía de Dios de todo, oraba para todo. Todo era: ¿qué es lo que Dios quiere? Si el pastor le pedía cualquier cosa, usted ni la pensaba: pastor, así vamos a hacerlo. Pero algo sucedió, algo pasó conforme el proceso de nuestro crecimiento. Quiero que vean Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dice capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, ¿y qué hace? Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, dice Pablo. Resistid, Dios, dice Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y que Él os exaltará. Ese es el cristianismo que Dios quiere que practiquemos.
Que nos humillemos, que dejemos que el Espíritu Santo tenga su manera en nuestra vida, porque Él nos anhela celosamente. Y mi hermano, qué bendición es vivir una vida bajo la poderosa mano de Dios, bajo su gracia, donde Él puede controlarnos, donde Él nos encamina, nos motiva, nos inspira, nos ayuda, hermanos, a terminar nuestra carrera que está enfrente de nosotros. Y todo cristiano que no entiende esa verdad, que se ha desligado de la gracia de Dios, está viviendo una vida frustrada, una vida árida, una vida insípida, una vida fría, tibia, una vida desconectada de la mano de Dios, de su voz, de su gracia, de su poder, y está viviendo una vida frustrada, difícil de llevar, con los problemas que le agobian. Y usted dice: ¿cuál victoria? ¿Cuál libertad? Todavía las tentaciones y los problemas, y todavía tenemos y un montón de problemas. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos aprendido. Esa era la lección más grande que el pueblo de Israel tenía que aprender en el desierto. Tenían que aprender a no depender de las cosas de Egipto. Tenían que depender de Dios, que les iba a proveer. Les mandó el maná del cielo, les dio de beber de la roca, les cuidó en el día del sol con la nube, en la noche con el pilar de fuego. Cada paso los iba protegiendo. Cuando vinieron las serpientes venenosas, Dios les trajo sanidad usando esa misma serpiente, símbolo de la cruz, el Calvario, que cuando Cristo dijo: si Él fuera exaltado, si yo fuera exaltado, traería al hombre hacia mí. Un tremendo y precioso retrato de esa figura de la cruz que representa maldición. Eso mismo nos ha traído la gracia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué, hermanos? La gracia. Es increíble lo que pudiéramos lograr en nuestra vida cristiana si entendiéramos lo importante que es de mantenernos ligados a nuestro Salvador día tras día. Una vida, una familia, un ministerio desligado es una tragedia. Acán se desligó de la gracia de Dios cuando quiso sustituir o suplantar a Dios con el oro, con el lingote de oro, con la túnica babilónica, con las piezas de plata, y en vez de obedecer a Dios, agarró del anatema y lo puso bajo su tienda. Y entonces eso es una gran ofensa a Dios, porque Dios debe ser nuestro fundamento, Dios debe ser nuestro proveedor, Dios es todo para nosotros, y Él quiere que su pueblo dependa de Él y no de las cosas de este mundo. Y dijo Dios: hay pecado en el campamento. Y Josué fue a buscarlo y encontró a Acán. Y por culpa de Acán, por no depender de Dios, por desligarse, aunque nadie más sabía lo que estaba pasando, pero Dios sabía que dentro del grupo de su pueblo hubo uno que se desligó de él y trajo mortandad a su familia y a 36 hombres más. Lot se desligó de la gracia de Dios cuando él escogió Sodoma. Quiso regresar en su mundo a Egipto, lo que vio allá en Egipto. Sansón se desligó de la gracia, pretendiendo controlar las consecuencias en su vida, que nada le iba a pasar, que él era fuerte, y se le olvidó Sansón que la fuerza venía de Dios y no de él. Elí se desligó de la gracia de Dios cuando no estorbó el pecado de sus hijos, cuando no se paró por lo que era correcto, y en vez de agradar a Dios, agradó a los hombres, diciéndole a sus hijos: esto no es de buena fama. Se preocupaba más de lo que otros pensaban que lo que Dios pensaba. Se desligó Saúl cuando desobedeció a Dios y se atrevió a no solo desobedecerle, pero meterse al templo, él no siendo sacerdote, metiéndose al templo y presentándole a Dios sacrificio. Eso fue una gran ofensa a Dios, porque Saúl se desligó de la gracia de Dios, de la dependencia en Dios. Jacobo, el hijo pródigo, Pedro y cuantos más, Catargeo. Cristo llegó a ser sin efecto. Se desligaron. El rendirse en disfunción es un verbo inactivo. Ser inservible. Estar desconectados. ¿Cuántos en esta tarde tienen su celular? ¿O saben dónde está su celular? Levante la mano. No es un truco, levante la mano. Okay, yo sé dónde está mi celular. Usted sabe dónde está. Todos los que no están levantando la mano no tienen celular, ¿verdad? Usted tiene un celular, levante su mano, por favor.
Ok, bajen la mano, mantengan en alto, por favor, mantengan en alto. Bajen la mano si usted no sabe ahorita dónde está su celular. La mayoría, ¿verdad? Pueden bajarlas. Un celular no sirve a menos que lo conectamos. Si tiene batería, pues funciona. Si no tiene batería, de nada sirve. Todos aquí, antes de venir a la iglesia hoy, nos aseguramos que estaba conectado el teléfono. ¿Me está siguiendo? Todos nos aseguramos que iba a tener batería. Y si no, carga el cargador. Algunos de ustedes los miré buscando para conectar su teléfono, para cargar el teléfono durante los servicios. Porque no vaya a ser que alguien le manda algo mientras está en el servicio. Algunos ahorita lo tienen en su bolsa con una batería y la están cargando porque no quiere que se vaya a morir el teléfono, porque no vaya a ser que entre una llamada. ¿De qué serviría un teléfono si no pagáramos la línea telefónica? Todos aseguramos de pagar la línea telefónica. Hasta más importante es pagar la línea telefónica que comer a veces. Andamos ahí hambrientos, pero pagué la línea del teléfono. Entendemos entonces lo importante que es estar conectado a algo. ¿Cuántos de nosotros vivimos vidas desconectadas, desligadas de Cristo? Hay varios ejemplos en la Biblia, pero por tiempo no voy a demorar en ellos, pero pienso en el siervo negligente, que Dios le dio un talento, pero él dijo que tenía miedo, y en vez de multiplicarlo, lo escondió. Y llegó a ser un siervo negligente. En Jeremías, el ejemplo de los pastores, en Jeremías 23, por favor, quiero sí llevarles a esa cita. Cómo Dios reprende a los pastores que habían disparcido y destruían sus ovejas. Y les reclama Dios a los pastores, y noten en el versículo 21, por favor. No envié yo a aquellos profetas por ellos, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado, ¿dónde, hermanos? En mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo les habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado realmente conectados a mí, dice Dios, si yo los hubiera enviado, si yo les hubiera hablado, si hubiera sido no un mensaje más o un estudio más o algo robado de un predicador de línea del internet, si hubiera sido algo que yo les di del horno de nuestra relación, algo que viene de mí, si hubieran estado en mi secreto, hubieran hablado y la gente se hubiera convertido. Pero esta gente, pastores fraudulentos, estaban desligados. Esaú lloraba por su primogenitura. Jacobo luchaba por la bendición. Moisés no quería tomar ni un paso sin la presencia de Dios. Jeremías no lo podía sufrir. Daniel lo experimentó en el foso de leones. Los jóvenes hebreos lo experimentaron y lo vieron en el fuego. Gedeón lo vio con sus ojos. Pedro lo volvió a disfrutar en su segunda oportunidad. Pablo lo entendía cuando todos lo abandonaron. Él dijo y declaró: pero el Señor estuvo a mi lado. Lo que quiero que entiendan, mi hermano, es que la causa, la hora, el llamado, la tarea que está enfrente de nosotros, no podemos hacer solo nada, absolutamente nada, hermanos. No podemos lograr lo que Dios quiere que logremos en su obra y para su causa, a menos que tengamos asegurados, hermanos, su poder, su presencia, el favor de Dios sobre nuestra vida. Y tristemente, muchos de nosotros vivimos la vida desligados de la gracia de Dios, desconectados de su poder, desconectados de aquel lugar secreto. Pasan días, pasan semanas y no pasamos tiempo a solas con Dios. Muchos de nosotros no sabemos qué es despertar por la mañana antes de ir a trabajar y abrir la Biblia y escondernos por allí y clamar por la presencia de Dios. No entendemos lo que es ayunar, no por necesidad, sino porque queremos acercarnos más a Él y apartarnos de este mundo y su vanidad. No entendemos lo que es clamar a Dios, como dice Jeremías 33:3: clama a mí, clama a mí. Oh, no entendemos esa expresión. El clamar a Dios es totalmente depender de Dios.
Por eso estamos desligados. David, después de su pecado con Betsabé, en Salmo 22 dijo él: Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mí? No debe haber algo más espantoso, más terrible, más urgente, más necesario que la presencia de Dios y su poder sobre nuestras vidas.